Hombres decididos a ser diferentes, hombres responsables por un legado. Te invitamos al Congreso Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde estará con nosotros desde New Jersey el pastor Miguel Sánchez. Pero venga la víbora que venga. Si tú tienes el altar encendido, lo que tú llevas por dentro es más poderoso que la víbora. En la iglesia La Senda Antigua en Toalta, Hombres de Valor. El sábado 21 de septiembre a la 1 de la tarde. Para más información, 730-5880 o alaba.org. Canción
cuán grande es Él. Aleluya, cuán grande es Él. ¿Cuántos levantan sus manos ahí? Digan al Señor cuán grande tú eres. Cuán grande tú eres, Señor. Cuán grande tú eres. Dígale al Señor qué grande, qué poderoso. Gracias por el milagro que has hecho conmigo. Gracias por la experiencia que me has permitido tener contigo, Señor. Gracias porque en esta hora, Señor, sabemos que nuestra vida, nuestra familia está sobre las rocas, Señor. Y pueden venir los vientos contrarios, el ímpetu, Señor, los ríos, y den fuerte contra nuestra casa y nuestra familia. Pero sabemos que nuestra casa no se cae, porque sigue estando sobre las rocas. Aleluya. Sigue estando con un fundamento firme, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso. Alma mía, alaba a Jehová y no olvides, jamás olvides ninguno de sus beneficios. Acuérdate dónde estabas, acuérdate de dónde te sacó, acuérdate cómo te sentías, acuérdate la prisión espiritual en la que estabas y Él te sacó. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y me escuchó y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña, puso un cántico nuevo en mis labios. Verán esto muchos y entenderán y reconocerán que tú eres el Dios. Gracias por aquella gloriosa experiencia, Señor. Gracias por aquel día, gracias por aquella noche, gracias por aquella mañana, gracias por aquel momento, Señor, de dolor que convertiste en una sanidad impresionante. Y hoy podemos decir cuán grande es Él. Hoy podemos seguir diciendo cuán grande es Él. Es Dios. Allá en tu casa, únete con nosotros. Cantaré cuán grande es Dios. Aleluya. Y todos lo verán. Alguien la va a ver, alguien lo va a ver. Cuán grande es Dios. Oh, cuán grande. Cuán grande. Vamos, suba su adoración, suba su voz en esta noche. Mientras tú adoras, algo Dios está haciendo. Mientras tú y yo adoramos, algo Dios está haciendo. Mientras tú y yo adoramos, algo se provoca. La atmósfera es cambiada para un milagro. Alguien alza su voz en esta noche y sigue adorando al Rey de Reyes. Cuán grande es Dios. Aleluya. Cantaré cuán grande es Dios. Algo se transforma cuando tú adoras. Algo y alguien se transforma cuando tú adoras. Aunque tu alma esté triste, alza tu voz y adora al Rey. Él sigue siendo grande. Él sigue siendo grande. Él cambia los procesos. Sigue, Él cambia la atmósfera. Él cambia la enfermedad por sanidad en esta noche. Aleluya. Se produce una unción fresca cuando tú adoras. Se produce una unción fresca. Y esta unción pudra el yugo. Aleluya. Por favor, alza tu mano y tu voz en esta hora y cántale al Dios grande, al Dios que está por ti, que está contigo, que te levanta las manos en esta noche. Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Recibe fuerza, vamos, recibe fuerza. Recibe fuerza de parte del Espíritu en esta hora. Su nombre es Vamos, alza tu voz de adoración. Alza tu voz de adoración.
colectiva. y mi ser Algo ocurre, cuán grande es Dios. Oh, su nombre sobre todo es. Su nombre es sobre todo es. Y tú eres digno de Tú eres digno de que te adoramos, te adoremos. y mi ser dirá Aleluya. cuán grande A su nombre sea la gloria. es Dios. A su nombre sea la gloria por los siglos. Ese aplauso fuerte al Señor. Enseñarte que estamos adorando con nuestra voz, con nuestras palmas, con nuestra actitud de que sabemos que Dios está en este lugar, hermano. Y a lo mejor tú llegaste de una forma, de una manera, pero Dios hace que las cosas vayan cambiando mientras tú y yo adoramos. Es lo que ocurrió con Pablo y Sila. La situación era altamente preocupante, altamente difícil. Pero allí se hizo algo que estamos haciendo esta noche. Pablo y Sila oraron y adoraron. Y alguien por acá dijo amén. Entonces, cuando hay oración y adoración, no importa si es posible que el que esté hoy a tu lado esté ahí pensando un poquito triste, pero a lo mejor tu adoración implica que la atmósfera también comienza a cambiar del que está a tu lado. Implica que la atmósfera también, gloria a Dios. Vamos, alguien diga gloria a Dios en esta noche. Qué hermoso es honrarte. Pastor Ramón, venga por acá, pastor, porque hay una bendición y una unción muy poderosa. Pastor, quiero que ore específicamente por los pastores, por nuestros pastores, padres espirituales, los pastores de cobertura y todos los pastores que deben estar conectados ahora mismo, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa, Dios lo hace. Gracias por los 5 amenes. Si nos ponemos de acuerdo sobre cualquier cosa, Dios lo hace. Eso es. Y cuando intercedemos por nuestros pastores, ¿sabes? Los estamos cubriendo. Dios se inclina continuamente hacia ellos. Los protege, los ayuda en todas las cosas. Aleluya. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que tú prosperes en todas las áreas, que los mantengas en salud, según prospera sus almas, a nuestros pastores y obispos. Señor, Pastor Pablo, Pastora Wanda, Señor, que tú los protejas, que tú les des sabiduría, dirección en todas las cosas. Que se haga tu voluntad en todo tiempo, Señor, para esta iglesia y donde quiera que tú los lleves. Multiplica la unción que has depositado en ellos, Señor amado, para llevar tu palabra, para hacer señales y milagros, prodigios en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tu reino sea establecido donde quiera que ellos vayan. Oramos por la familia entera. Pastor Steven, Marisol, sus hijos. Señor, cúbrelos. Ayúdalos en todas las cosas. Dale nueva fuerza, Señor, y la sabiduría que solamente viene de ti. Oramos por todos los pastores en el mundo entero y los pastores de cobertura de este concilio. Padre, para que tú también los ayudes. Les multipliques, Señor, la finanza. Padre, y que donde quiera que siembren tu palabra, haya frutos abundantes, Señor, porque la semilla no vuelve atrás vacía. Señor, declaramos un séquito de ángeles para cada uno de ellos, rodeándolos en todo tiempo, Padre Celestial, y guiándolos también. Señor Jesús, cuando tú estuviste en el huerto, también habían ángeles. Cuando tú estuviste en la tentación, el Padre envió ángeles a ayudarte y fortalecerte. Te pedimos lo mismo para ellos, Padre Celestial. Señor, que no les falte nada. Que no les falte nada. Y declaramos rota toda trama del enemigo en contra de sus vidas ahora mismo.
En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, tú eres el que abre camino. Tú eres el que abre las puertas. Señor, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, declaramos bendición en abundancia para ellos, Señor. Y estamos de acuerdo y decimos gracias porque creemos que ya fue establecido en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso fuerte. Si lo creíste de verdad, aplaude. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesucristo, tú reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios, en lo imposible te adoramos. Eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, de lo imposible te adoramos.
y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor y tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor y tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor y tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor y tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor y tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra, es el honor por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por este gran privilegio que tú nos das, Señor, de poder ser aquellos que podemos reconocer quién eres. Gracias por este gran honor y privilegio de poder declarar, Señor, no solamente en este lugar, sino a través de tantos lugares que están ahora mismo conectados, Señor, proclamando que tú sigues siendo nuestro Dios, el grande, el poderoso. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Quiero que salude al que está a su lado, si no lo ha saludado, y dígale qué bueno volver a verte un lunes más de oración. Qué bueno, mire qué tiempo, man. Yo veo esa sonrisa y me fascina ver la gente tan feliz en medio de tanta noticia mala o que trata de como que desviar nuestra atención. Tener un momento, aunque sea 30 o 40 segundos de esta manera, de saludar a alguien y decirle qué bueno verte en la casa del Señor, bienvenido a la casa del Señor. Y mientras usted lo hace ahí feliz y alegre, yo le doy la bienvenida también a todos los que están a través de las redes sociales, específicamente en Facebook Live, Apóstol Wanda Rolón. Estamos también en vivo por nuestro canal de YouTube CTNI. Para nosotros una gran bendición y gran honor que de todo lo que puedes hacer esta noche hayas escogido estar con nosotros orando y declarando el señorío de Jesucristo. Así que siga ahí conectado. Si es posible, tome ahí unos 10 segundos y comparta a alguien. Comparta, dele share en el buen hablar puertorricense, para que alguien pueda recibir esta celebración. Y les dejo saber a los hermanos que están ahí conectados. Yo quiero que le demos un aplauso a todos los que están conectados ahí de parte de nosotros, de este pueblo. Que déselo más fuerte para que alguien allá lo pueda escuchar.
Este aplauso de parte del pueblo es para ustedes que están ahí conectados. Para nuestros obispos es tan y tan importante, no solamente que estén ahí conectados, sino que te puedas comunicar. Ahí están los números, mire, ahí los toco, ahí ahí en pantalla, 787-730-5880. Hay algún otro número también que te puedes conectar. Hay alguien que va a tomar tu llamada, que te va a saludar, que va a orar por ti, que va a anotar tu nombre, desde donde nos estás viendo y escuchando. Y por supuesto que hoy vamos a orar en el nombre de Jesús. Y también constantemente seguimos orando. ¿Cuántos se comprometen a seguir orando por todos los que llaman? De los que estamos ahí, ¿cuántos hacen el compromiso de orar? Y esa oración provoca que cadenas se rompan y provoca que haya un milagro poderoso en ti y en tu familia. Alguien da un grito de victoria en el nombre del Señor. Gloria a Dios. Mira lo que dice la palabra. Cualquiera pues, esto lo dijo Jesús en el monte, pero en el sermón en el monte, allá para el capítulo 7, ya terminando ya lo que era la proclamación de su plataforma de gobierno del reino. Él termina casi ahí diciendo, Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, el que las oye y el que las hace es igual a obediencia. Cualquiera que obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, algo más o menos como lo que se está, y vinieron ríos y soplaron vientos, 3 niveles de alta dificultad, y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre, alguien lo dijo fuerte, dígalo fuerte, hermano, dígalo fuerte, sobre, allá fue, sobre la roca. Yo creo que hoy habemos hijos de Dios aquí que estamos estableciendo, afirmando y reafirmando que nuestras familias siguen estando sobre la roca. Dile que está a tu lado, tu familia está sobre la roca, dile. Pero también dile, mi familia también está sobre la roca. Tu familia está sobre la roca. Mi familia, Pastora Zulema, su familia, hasta sus nietos, gloria a Dios, están sobre la roca. Irma, tu familia está sobre la roca. Lidia, tu familia, alguien diga gloria a Dios, sobre la roca. Tus hijos, los hijos de tus hijos, los hijos de los hijos de tus, aleluya, gloria a Dios, están sobre la, habrá alguien aquí que diga, mi familia sigue estando sobre la roca. La roca tiene un nombre, se llama Jesús de Nazaret. La roca es la roca inconmovible, gloria a Dios. Pueden venir vientos contrarios, puede levantarse el río, pueden soplar vientos fuertes contra tu casa, contra tu familia, contra el proyecto de Dios sobre ti, pero esa casa jamás se va a caer, porque está, alguien tiene que declararlo, está sobre la roca, está sobre la roca, está sobre la roca, gloria a Dios. Vamos a orar por nuestras familias, vamos a cubrir nuestras familias. Le he pedido a Edgardo, ven Edgardo, que oremos por la familia, lo que el Espíritu haya colocado en ti, en el nombre del Señor. Aleluya. Les compartía con el ministerio abajo, antes de comenzar, que seamos como Pedro cuando estaba caminando sobre las aguas, que a pesar de las tormentas que podía estar pasando a nuestro alrededor, mantuviéramos nuestra mirada firme en Jesús y nuestra fe puesta en Jesús, para que nuestra casa siga estando caminando en firmeza. Y me eché a reír porque lo compartí con Camila, y el pastor me escribe por la familia, y estábamos en AV Crew orando por las familias de Puerto Rico, para que en medio de toda tormenta haya paz en su casa, para que puedan poner su mirada firme en Jesús, porque cuando ponemos nuestra confianza puesta en Jesús, nuestra casa jamás podrá caerse, porque nuestra mirada sigue estando firme y el Señor siempre está dispuesto a extender su mano para levantarnos. Así que, Padre, en esta hora te damos las gracias, Señor.
Gracias, Padre, por ser más que bueno, Padre, porque si hemos llegado hasta aquí es porque tu misericordia ha estado con nosotros, porque si estamos de pie en el día de hoy es porque tú tienes grandes planes, porque tú tienes grandes proyectos, tú tienes grandes propósitos con nosotros, Señor. Padre, en esta hora, Padre, seguimos creyendo un mismo acuerdo por las familias de este país, por las familias de este mundo, Padre. Podrá venir cualquier tormenta, pero nuestra mirada sigue estando puesta en ti, Señor. Podrá venir vientos contrarios en contra de nuestro favor, pero nuestra mirada sigue estando delante de ti, porque tú siempre estás puesto a extender nuestros brazos, a extender tus brazos para levantarnos. Y en esta hora yo declaro paz sobre todas las cosas. Yo declaro paz sobre todas las cosas, que en medio de cada casa, en medio de cada hogar, tú, Padre, tú emprendas, Señor, una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque nuestra provisión viene de ti, porque nuestra ayuda proviene de ti, y cuando estamos en ti, nada ni nada nos va a poder faltar, porque estamos cimentados sobre la roca, Padre. Gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos has dado, Señor. Y te pedimos, Padre, que sobre toda cosa tú traigas el amor, traigas la paz, traigas el centro de tu familia, para que puedan siempre estar unidos sobre todo propósito, Padre. Y declaramos desde ya que la victoria en los hogares, en la familia, ya estará presente, Padre. Te agradecemos en esta hora por lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Tu amor nunca me falla y mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la
entrego hoy, a ti me rendiré. Y tu fidelidad sigue y persiguiendo. Una vez más díselo, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Ahí con tus manos alzadas. En mi vida ha sido en mi vida ha sido tan con mi ser, con cada aliento de la bondad. Vamos a cantarlo en inglés. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Yes. Of the goodness of God. Díselo una vez más. All my life you have been faithful. All my life you have been so. I will sing, oh I will sing of the goodness of God en mi vida. Y en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad. ¿Cuántos pueden cantar de su bondad? Y en mi vida ha sido bueno, oh tan bueno eres tú, Señor. Ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Con tu fidelidad, y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, nos persigue persiguiéndome. Y todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. Con tu fidelidad, nos persigue. Porque nuevas son tus misericordias, persiguiéndome. Y todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Y tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad
puedes seguir cantando de esa bondad hermosa que nos ha abrazado, hermano, y no nos ha soltado hasta el día de hoy. Esa fidelidad de Dios te persigue, te alcanza. Allá en tu casa la fidelidad de Dios te persigue ahora mismo, te alcanza, te abraza el Señor, toca tu corazón. Yo estoy completamente seguro con muchos de los que estamos aquí que ahora mismo Dios está tocando corazones, se está convirtiendo corazones de piedra en corazones de carne, está convirtiendo y transformando seres. ¿Alguien lo cree conmigo que allá a la distancia, allí alguien en un cuarto, alguien en una sala en el hospital, alguien está recibiendo esta palabra? Alguien quizás se tuvo que detener en su vehículo a ver esta celebración porque el Espíritu Santo le inquietó. Y yo creo de todo corazón que hay llamadas que se van a producir pidiendo auxilio, pidiendo el socorro de Jehová, pidiendo que la benevolencia de Jehová los abrace. ¿Alguien lo cree conmigo? Que en el nombre de Jesús se lance esta palabra. Yo lo creo porque llamó desde Florida Norberto Román y dice que aceptó al Señor como su único y exclusivo Salvador, hermano. No, esa celebración debe ser al nivel de esto, hermano. Ayer hubo una cosecha, bueno, aquí todos los días es una cosecha impresionante, pero no se limita a lo humano, se limita a donde Dios puede alcanzar. Y a la distancia, Dios alcanzó a Norberto. Norberto, bendecimos tu vida. Dios desde hoy en adelante hará contigo cosas extraordinarias, grandes. Busca un lugar cerca donde te puedas congregar para que puedas seguir afirmándote en la fe en Jesucristo. Gloria a Dios. Alguien celebra de nuevo por Norberto y por muchos que ahora mismo están recibiendo. Si vas a recibir al Señor, sube un poquitito esa melodía ahí, que el nombre del Señor. Si estás ahora mismo ahí mirando y quieres recibir al Señor, ahí escríbelo en comentario. Diga: quiero aceptar a Cristo como Salvador. Bueno, quiero que oremos. Pastora Elizabeth, si pudiera pasar por acá, porque hay mucha gente que cuando vienen noticias como esta de lo que se está aproximando, entra en una ansiedad o sea, no es que te ocupes, pero hay gente que entra en ansiedades extremas y se confunde y hace lo contrario a lo que debe hacer. Y vamos a orar por eso, Pastora Elizabeth, y también para que, bueno, Dios tiene el poder de hacer lo que Él quiera hacer en un megasegundo. Busque después lo que es un megasegundo. Eso es, el segundo usted lo divide, y esa partecita, ahí Dios puede hacer algo. En el nombre de su pastora Elizabeth Torres, y para no perder la costumbre, Figueroa. La palabra de Dios nos exhorta a echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y cuando nosotros vivimos en ansiedad, eso es un tóxico, es un veneno para nuestra vida. La ansiedad hace daño. La ansiedad, en el área que sea, ansiedad por finanzas, ansiedad por los sistemas atmosféricos, ansiedad por la familia. A veces nos llenamos de ansiedad y nos olvidamos de las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas. Y Él nos va a proteger. Hay ocasiones en que no nos libra, pero nos cuida dentro. Nos cuida dentro y no permite que aquello que estamos dentro nos dañe. Amén. Así que vamos a poner nuestra mirada siempre en Jesús. Y a los que nos siguen, que se desconectaron de esas noticias infernales, un momento para tener reposo y paz y consuelo, y están conectados ahí. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne nuestros corazones en esta hora. Oramos pues, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Gracias porque podemos correr a ti, Señor, y poder ser abrazados por ti, por tu amor, y recibir el consuelo que necesitamos, la fortaleza, Señor, y la seguridad que solamente proporcionas tú. Padre, te ponemos a todas estas personas que estamos viviendo momentos de dificultad en tus manos. Aquellos que escuchan las noticias y su corazón se llena de pánico, quizá porque recuerden de hace 7 años, Señor, la catástrofe que vino a este país, Padre.
Pero reprendemos todo espíritu de temor. Reprendemos todo espíritu de ansiedad. Reprendemos todo aquello, Señor, que nos haga dudar de tu palabra, de tus cuidados. Tú eres nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Dice tu palabra que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar. Dice tu palabra que tú eres, Señor, nuestra salvación y nuestra luz. Oh Padre, ¿a quién vamos a recurrir sino a ti? ¿En dónde nos vamos a esconder sino en ti, Padre? Tú nos cuidas. Dice tu palabra que tú eres nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Por eso no temeremos, dice la Escritura, Señor. Y te recordamos tu palabra. Oh Señor amado, en esta hora presentamos todas esas vidas, Señor, que están alerta ante las noticias, y te pedimos que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, se derrame ahora mismo sin límites sobre cada uno de ellos, Señor. Oh Padre, reprendemos esa ansiedad que pretende gobernar los corazones. Declaramos, Señor, tu paz. ¿Por qué? Porque tu palabra dice que tú sufriste castigo para que nosotros viviéramos en paz. También tu palabra establece que tú vas a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que el pueblo, Padre, se desborde en alabanza y en adoración a tu nombre. Hoy pueda confiar que tú eres Dios en medio de toda dificultad que podamos estar atravesando. Señor amado, te pedimos que este sistema se siga alejando de las costas de este país. Que todo lo que se ha pronosticado, Señor, no sea como dice la ciencia, sino que tú pongas tu mano poderosa, lo desvíes y que no cause daño en ningún lugar, Padre. Te pedimos, Señor, que contra todo pronóstico, oh Padre, esos vientos comiencen a disminuir. Esa cantidad de lluvia que se aproxima, Señor, comience a ser lanzada hacia el mar. Lo creemos, Padre. Tú eres el Dios de la atmósfera. Tú eres el Dios que calma los mares, que calma la tempestad. Y te creemos, Señor. Lo has hecho 1, 2, 3 veces más. Lo puedes hacer el día de hoy también, Señor amado. Sigue desviando, Señor, ese fenómeno. Síguelo desviando hacia la mar, Padre, donde no toque vida, donde no amenace gente, Padre. Tú lo puedes hacer y tú lo quieres hacer. Y te pedimos, Señor, que sin importar las noticias que la gente pueda decir, nosotros podamos tener nuestro corazón confiado en ti, porque tú eres nuestro protector, tú eres nuestro guía fiel, tú eres nuestro consolador, tú eres nuestra ayuda, Padre. Y podamos seguir poniendo nuestra confianza en ti. Tú eres nuestro pastor y nada nos va a faltar. En el nombre de Jesús, alguien que grite amén. Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en ti desvanecerán por el poder de tu amor. Y con tu amor, rodéame, tómame,
cerca quiero estar. Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las y me levantaré y me levantaré como las águilas y me levantaré como las águilas y me levantaré como las águilas y me levantaré, oh yo me levantaré, Señor, oh porque tú renuevas nuestras fuerzas, oh me levantaré, y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Aleluya. Déselo fuerte al Señor. Puede tomar asiento, hermano. Antes de que podamos partir en paz a nuestras casas, quiero también que oremos antes de irnos unos por los otros y que declaremos el cuidado, la protección de Dios. Qué hermoso es saber cada adoración que hemos cantado hoy refleja algo de la palabra de Dios. Y es bueno cuando cantamos de esa manera. Y esa parte donde dice que Él nos cubre, cúbreme. De caminar, levantarte todos los días y caminar hacia las diferentes responsabilidades que tenemos, sabiendo que estás cubierto por la presencia de Dios, es que ya te conecta a paz. Tú caminas tranquilo, caen a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti, entonces tú sigues, tú continúas, tú llegas, porque es esa cobertura del Espíritu Santo en la que nosotros sabemos que está todos los días. Y a tono tomaré unos minutos para declarar esta palabra de reflexión, para que en la oración de la pastora Elizabeth usted la pueda también. Es que no le dé ansiedad, nada. Y que no entremos en temor y en miedo. Porque si Dios cuida de las aves, también va a cuidar de nosotros. Alguien lo recibió por este lado. Si Dios cuida de las aves, si Dios hizo todo un sistema para la alimentación. Yo a veces digo en broma y en serio que nunca he visto un sinnúmero de aves haciendo huelga, porque usted no ve una esquina haciendo huelga, no tiene nada que comer. O sea, Dios ha creado un sistema hasta de alimentación para las aves. Todo, para la protección. Y si Dios ha hecho eso con las aves, cuánto más por la máxima creación que Dios ha hecho, que es usted. Así que sigamos hacia adelante, tomando todas las precauciones que hay que tomar, pero confiando en que la seguridad y la protección de Dios está con nosotros. ¿Lo cree, hermano? ¿Lo cree conmigo? Que Dios nos cuida, nos protege. Qué bueno los que veo que reaccionan al cuidado de Dios. Y los que no, también sabemos que Dios te cuida. Aquel día, dice Marcos capítulo 4, verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, leo Evangelio según Marcos capítulo 4, verso 35. Cuando llegó la noche, le dijo Jesús, y esto es un escenario bíblico muy conocido, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Verso 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se
anegaba. Verso 38, y él, Cristo, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tiene... Yo no estoy leyendo así de tranquilo, pero me imagino que había una gritadera allí. Chévere. No tienes cuidado que perecemos. Verso 39. Levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Qué bonito, qué bueno es saber que aunque venga la tempestad, y hablo en términos espirituales ahora, puede ser una tempestad, no sé cuál usted ha vivido en los últimos días, o alguna que se pueda aproximar familiar, de salud, con nuestros hijos, con la finanza, pero esta es la confianza. Esto es lo que hay que atender, que después de la tormenta, y hemos cantado eso, y hay predicaciones de eso, hay libros, hay reflexiones, pero yo te lo quiero recordar de parte de Dios, después de cada tormenta hay una bonanza diseñada para tu vida. Después de cada proceso, Dios te entrega una victoria absoluta y contundente, sin lugar, alguien lo cree conmigo, sin lugar a dudas, sin que haya algún tipo de equivocación o confusión de que fue la mano del ser humano, de que fue en la conexión. No, Dios va a intervenir, Dios va a colocar su mano en lo imposible. Por eso a veces Dios no impide que llegue lo imposible a nuestra vida, porque es la única manera de que Él meta su mano en lo imposible y nadie pueda adjudicar que lo que ocurrió fue por lo que yo sabía, fue por los estudios. Alguien dígame conmigo, fue por los estudios, fue por la conexión, fue por el consejo de alguien. No, Dios dice, lo imposible me toca a mí, y yo estoy declarando que hay cosas imposibles que Dios va a hacer en los próximos minutos. Yo lo creo por ti en los próximos minutos. Gracias, Edgardo, por esa oración que salió de tu alma, de tu corazón, porque creo que hay transformación en algunas de las familias que están representadas en esta hora. Yo sentía fuerte, lo que pasa el tiempo no me lo permitió, pero muy fuerte orar y clamar. Lo hice en privado por aquellos hijos, nietos, familiares, primos, padres que están fuera, matrimonios que por cuestiones de trabajo se han tenido que dividir por un tiempo y están en otro extremo del mundo, están en otra ciudad, en otros estados. Declarar sobre ellos que hoy la benevolencia de Jehová los alcanza donde quiera que estén. Vamos, levanta tu mano por alguien, si no es por ti, por alguien que tenga los suyos, sus seres queridos, la gente que nos hace falta, la gente que ya queremos abrazarlo, que estamos ansiosos de tener un tiempo con ellos, no solamente de verlos por FaceTime solamente todos los días, sino abrazarlo, mirarlo a los ojos. A ellos también Dios los va a alcanzar. Y yo sentí en el espíritu, y Dios me da la oportunidad hoy de poder proclamar a la distancia algo poderoso que se lanza a la distancia, en norte, en centro, en Sudamérica, en cualquier de los estados de los Estados Unidos. Vamos, alguien lo cree conmigo, en Nueva York, en la Florida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro que algo de Dios te alcanza ahora, que hay una palabra de Dios que retumba en tu corazón, que retumba. Yo lo creo de todo corazón. Si usted lo cree, de un grito de victoria por nuestros hijos, por nuestros nietos que están, o nuestros padres, o algún familiar, amigo. Porque a veces como que uno, pastora, como le dan una gana de coger el primer vuelo, no importa lo que cueste. Dios es mío. Pero seguimos, porque siempre en la tormenta Dios va a provocar una bonanza. Y yo creo eso por ti. No importa, ya hemos orado. En el último segundo Dios puede hacer que de momento alguien diga, los meteorólogos digan, adiós, pero había algo y no está. ¿Qué pasó ahí? Yo lo creo, hermano. Eso pasa. Alguien lo cree, pero alguien lo cree conmigo. Si dos o tres nos ponemos de acuerdo en algo, creyendo, decir el pastor ahorita, Dios lo puede hacer. Igual puede pasar el fenómeno que ya está pronosticado, y lo que se pronosticó no ocurra. Pasó algo, no hubo las lluvias tan extensas que iban a haber, no había el peligro. Yo veo una mano por allá, dos manos que se están levantando. Yo lo creo. Eso se llama el cuidado de Dios. Eso se llama, aleluya, creerle a Dios. Yo lo creo en el nombre del Señor. Por eso estoy declarando, duerme en paz en esta noche. Duerme en paz. Comienza a declarar los salmos, aleluya, de la Biblia sobre los tuyos, sobre tu vida. Háblate a ti mismo y
en paz me acostaré. Vamos, practíquelo, en paz me acostaré. Aleluya. Y asimismo dormiré, gloria a Dios, porque solo en ti puedo estar confiado. Vamos, alguien que diga: yo voy a dormir en paz hoy. No me va a quitar el sueño nada ni nadie, ni la noticia que me dieron, ni la que están por dar, gloria a Dios. Me enteraré mañana de las cosas que están pasando. Habrá alguien que diga: gloria a Dios. Yo declaro que el insomnio desaparece en tu vida y puedes tener descanso, ya sean 3, 4, 5, 7, 8, 12 horas. Aleluya, qué bendición. De los que puedan dormir todas esas horas, yo declaro que las vas a dormir en paz. ¿Alguien lo cree conmigo? En el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque siempre detrás de los procesos, siempre detrás de los momentos difíciles, Dios está declarando bonanza. Yo declaro bonanza. Yo declaro la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios, me pongo de acuerdo con ustedes. Yo declaro sobre ti, sobre tus pensamientos, tus emociones ahora mismo se alinean a lo que ha dicho la palabra de Dios, a lo que declara la palabra de Dios. Yo no sé lo que usted ha escuchado en las últimas horas, pero a veces lo que uno escucha no dan deseo, yo no sé de qué, pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento ahora opera, gloria a Dios, opera en nuestros corazones. Yo siento decirle a alguien que está conectado en el nombre de Jesús: recibe la paz de Dios, recibe el aliento del Espíritu Santo, recibe la bonanza. Yo sé que han habido momentos demasiado complicados, golpes a tu corazón, golpes a tu familia, pero hoy Dios te está diciendo: la bonanza que me pediste estás a punto de verla cumplida en tu vida. Viene un tiempo, oh gloria a Dios. Habrá alguien conmigo que lo pueda creer, que lo mismo que hizo Cristo en ese escenario bíblico, dice que se hizo gran bonanza. Alguien diga conmigo: se hizo gran bonanza. Dígalo: se hizo gran bonanza. No existía la bonanza, no parecía que iba a haber un momento tan glorioso, pero Cristo provocó, Cristo hizo, aleluya. Y ese mismo Dios, decía Edgardo ahorita, que Dios le conectó a orar por la familia. Y yo decía: pero es que es el mismo Dios, el Dios que está en audiovisuales, el Dios que está aquí arriba también, el Dios que le ora Edgardo, es el Dios que le oramos nosotros. Es un mismo vínculo, es un mismo fe, es un mismo espíritu, gloria a Dios. Y en esa misma unidad estamos declarando en el nombre de Jesús que llega después del proceso un tiempo de calma, un tiempo donde puedes disfrutar todo lo que Dios te ha otorgado. Yo siento la gloria del Señor en esta hora. Yo estoy declarando que lo mismo que ocurrió con los discípulos en una manera extraordinaria ocurre contigo, que tu mente y mi mente se pueda conectar, que mi corazón se pueda conectar a lo próximo que Dios hará en nuestra vida. Yo creo, mi hermano, que si Cristo ya está en la barca, eso me da a mí una seguridad, eso me da a mí una tranquilidad. Si Él está, aunque los demás se tiren, yo sé que algo va a ocurrir. Si Cristo permanece, habrá alguien que diga gloria a Dios. Si Cristo permanece en la barca, yo tengo la absoluta seguridad que algo va a ocurrir. Si Cristo permanece en la barca, gloria a Dios, aunque te hayan dejado, aunque te hayan traicionado, aunque te hayan abandonado, aunque lo que dijeron no fue para justicia de tu vida, si Él permanece, lo importante es que permanezca Cristo en tu barca, en tu vida, en tu familia. Que ya no sean tus planes, alguien debe dar gloria a Dios, ya no sean tus planes, ya no sean tus proyectos, que sean los proyectos y los planes de Dios. Porque cuando Él habla y cuando Él determina y cuando Él establece, viene calma, viene bonanza, viene restauración, viene transformación. Yo sé que tú has estado preocupado por tantas cosas que te ha pasado en los meses anteriores. Yo sé que hay algunos que están altamente preocupados por lo que te pasó ayer, por lo que te ocurrió en las semanas pasadas. Pero Dios está diciendo: si yo me mantengo en la barca, si yo soy el protagonista de tu vida, algo prepárate porque voy a hacer. Yo estoy diciéndole a alguien que se sienta a observar lo próximo que Dios va a hacer. Siéntate a observar. Yo veo muchas manos al cielo creyendo esto. Siéntate a observar lo próximo que Dios hará. Pastores, que hace tiempo que no veo la mano de Dios. Pues prepárate a ver lo próximo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Lo próximo que Dios va a hacer. El próximo milagro. Alguien lo cree conmigo y me conecto con ustedes. El próximo milagro de sanidad. El próximo milagro financiero. El próximo milagro por la familia. El próximo milagro por el matrimonio. Siéntate a observar. Siéntate a ver, gloria a Dios, lo próximo que Dios va a hacer.
hacer. Viene lo próximo de Dios, viene lo más grande, viene lo más poderoso. Si alguien lo cree, debe dar un grito de gloria en esta hora. Póngase en pie, póngase en pie. Y yo le doy gracias al Señor, porque cuando Dios va a hacer algo con alguien, solo necesita que alguien le crea. Lo que Dios va a hacer contigo solo necesita que tú le creas, que tengas fe. Lo establece la palabra. Dios no le va a pedir permiso a nadie para hacer lo que tiene que hacer, lo que Él determinó hacer. Él no tiene que llenar una solicitud a ver si es aprobada la ayuda que te va a dar. Él es Dios, soberano Dios. Él decidió, determinó el día, la hora exacta. Y ahí usted y yo creemos, se conecta tu fe con lo que Él quiere provocar, hermano. Y lo próximo, dile, ¿por qué no le dice que está a tu lado? Viene lo próximo para tu vida, viene algo grande. Pastor, es que usted siempre está diciendo que viene algo grande. Bueno, pues si tú quieres decirle a alguien que viene algo pequeño, díselo. Yo te voy a seguir diciendo, viene algo grande de parte de Dios. Viene lo mejor de parte de Dios. Tú fuiste diseñado, alguien lo cree conmigo, fuiste diseñado para cosas extraordinarias. Fuiste diseñado, gloria a Dios. Vamos, dile que está a tu lado. Tú fuiste diseñado para cosas grandes, para cosas extraordinarias, para cosas sobrenaturales. Tu diseño no es para lo pequeño, para lo minúsculo, para lo que no tiene importancia. No, no. Tú fuiste diseñado para ser cabeza y para no ser cola, gloria a Dios. Tú fuiste diseñado para estar, mira, arriba y nunca abajo, al frente y no. Habrá alguien que lo crea conmigo. Ese es el diseño, ese es el ADN que nosotros tenemos. El ADN de quién, de Cristo en nosotros, gloria a Dios. La Biblia dice, lo escribió el apóstol Pablo, Colosenses: ya yo no vivo, ya no me miren a mí, yo no vivo ahora, ahora vive en mí uno que se llama Cristo. Ya yo morí, alguien diga gloria a Dios. Ya no vivo yo, ahora vive la palabra, ahora vive la acción dentro de mí, ahora vive el verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, gloria a Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, por Él y para Él. Esa palabra es la que tú, yo siento la gloria del Señor, esa palabra. Por eso levanta tu cabeza, levántate en ánimo y declara: yo cargo una palabra, yo Dios nos cubre, Dios nos da fuerza. En tu casa recibe esta palabra de reflexión, recibe el ánimo, fuerza. De seguro que levantarás alas como águilas. Seguramente correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Seguramente estás ya ahí a una oración, a unos minutos de que se establezca lo que has estado creyendo por tanto tiempo. Seguramente quizás saliendo por la puerta ahí te chocas con el milagro. Llegaste a tu casa y te chocas con el milagro, gloria a Dios. Seguramente te acuestes, cuando te abras tus ojos, el milagro ya está hecho. La llamada se hizo, el texto lo recibí, aleluya, gloria a Dios. Las vacaciones te las aprobaron, aleluya, Dios está en este lugar fuertemente. De repente el diagnóstico en la cita del miércoles, del jueves o del viernes, te dice el médico: pero es que acá había algo, hay que volverte a hacer los rayos X, hay que volverte a hacer el CT scan, porque estoy viendo algo o sea, no estoy viendo algo que veía. Y usted ya sabe que algo se produjo, algo fue una producción del Espíritu Santo. Ayer nos escribieron mientras predicaba, decía: el lunes pasado oraron por sanidad y Dios tocó mi cuerpo y me sanó. No me dio tiempo a decirlo, pero hoy lo testifico. Alguien testificó que el lunes pasado hubo un milagro de parte de Dios, un milagro de sanidad. Y yo estoy creyendo con usted, yo estoy creyendo con usted que algo
Algo Dios está estableciendo. Si tú estás en la barca, Cristo, yo me preparo porque algo de repente tú vas a hacer. Unos vientos se van a calmar, una tempestad va a dejar de ser tempestad. Yo lo creo. En medio de la confusión que podamos tener, en medio a veces de la debilidad espiritual, del cansancio físico, del cansancio espiritual, si Él está en la barca, yo le creo a Él. Si Él no se baja, yo le voy a seguir creyendo por unos milagros. Si tú no le crees, yo no sé cómo tú vas a sobrevivir, pero yo le sigo. Vamos, levante su mano. Yo le sigo creyendo por un milagro. Yo sigo creyendo por un milagro. En tu casa yo le creo a Dios. Algo Dios está haciendo. Algo Dios está haciendo. Él está en la barca, y si Él está en la barca, confía. Siéntate a observar lo próximo de Dios. Estoy rodeado por ti, aunque vea que estoy rodeado por ti. Y aunque vea que estoy rodeado por ti. Y aunque vea que estoy rodeado por ti. Acérquese que está al lado. Acérquese que está al lado. Y coloque sus manos ahí con respeto, como siempre lo hacemos. Y vamos a hacer lo que dice la Biblia. Es una indicación y una instrucción específica. Dice: orad los unos por los otros. Y yo creo que este tipo de oración es demasiado poderosa. Y lo que el Espíritu coloque en tu espíritu, ahora tú vas a comenzar a orar por el que está a tu lado. Vamos, que el nombre del Señor cubro los adoradores en esta hora, Padre eterno. Mientras oramos unos por los otros, yo los cubro a ellos por lo que han hecho hoy. Yo declaro que hay muro y antemuro, que no hay nada que pueda, Señor, quebrantar la bendición que se aproxima por la obediencia, por venir, Señor, aún con el cansancio. Ellos te están adorando, por los que están en audiovisual, por los que están en las cámaras ahora mismo, por los que están en la planta de abajo, para que esta celebración pueda ser transmitida con excelencia. Yo declaro fuerzas nuevas, los que están en las consolas, tanto en la que está al frente como la que está atrás, en la parte de abajo. Yo declaro que reciben nueva fuerza los que han estado en las puertas sirviendo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Los caminantes con el apóstol Pablo en la parte de afuera, declaro que la benevolencia de Dios los alcanza. Ministerio de intercesión, los diáconos ahora mismo, todos los ministerios que están representados hoy en la casa, Señor, hay una inminente bendición para ellos. Hay una lluvia, pero una lluvia del Espíritu que recae sobre ellos y su familia. Señor, gente que ha llegado de lejos, gente que le tomó más de 30 minutos para llegar, 40 minutos para llegar esta noche, tú has de bendecirle. Personas que salieron de sus trabajos directo para la casa para adorarte, Dios, tú has de hacer un milagro sobrenatural. Señor, personas que aún teniendo cosas que hacer para la preparación, ellos quisieron darte el primado a ti. Ellos quisieron, Señor, adorarte primero a ti, establecer, Señor, sobre ellos la misericordia tuya, el favor tuyo. Personas que no estaban, Señor, con su encomienda o no estaba en su lista poder conectarse esta noche, pero tu Espíritu los alentó, tu Espíritu los levantó, tu Espíritu los despertó para que se conectaran. Y esta palabra está siendo de bendición, está estableciendo dirección. Vamos, sigue orando unos segundos más. Sigue orando unos segundos más por fuerza nueva, por fortaleza. Quizás está enfermo el que está a tu lado. Quizás el que está a tu lado vino con una tristeza demasiado de aguda, pero la oración está ahora mismo estableciendo la dirección correcta del Espíritu. No hay arma forjada contra un pueblo que prevalece en adoración y en oración. Declaramos que todo espíritu contrario, todo altar de Baal se cae ahora mismo, todo altar de Acera se cae ahora mismo. Los madianitas tienen que huir. El campamento de los israelitas está protegido por la mano del Señor. Todo espíritu contrario, espíritu del anticristo, espíritu, aleluya, de Jezabel, espíritu de Goliat, espíritu de Zambalá, espíritu de Tobías, espíritu de Absalón, espíritu de Herodes, espíritu de Faraón, queda ahora mismo neutralizado. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Alguien lo está creyendo con nosotros. Algo Dios está haciendo esta noche, algo Dios está estableciendo en nuestra familia. Tu casa no se cae, tu casa no
se cae, porque has establecido lo primero. El grande es tu fundamento, la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores, que ahora ha venido a ser cabeza del ángulo. Yo declaro que el rey, que la luz, que la puerta, aleluya, que el camino, que la verdad, que la vida, que la estrella resplandeciente está con nosotros en esta noche. Tú eres el Dios que ha dicho: yo peleo por vosotros. Estad quieto y conocer que yo soy Jehová. Vamos, vamos, Ricardo. Estad quieto y conocer que yo soy Jehová. Dios te dice: estad quieto y conocer que yo voy a hacer el milagro, que yo voy a abrir la puerta, que yo voy a hacer. Y declaro que ninguna alma forjada tenga parte sobre tus hijos, Dios. Y así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así es. Vamos, alguien tiene que creerlo en estos segundos finales. Dios pelea por ti, Dios pelea por ti. No temas al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. De día y de noche te cubre el Espíritu de Dios. De día y de noche te cubre el Señor. Te cubre en el camino, en la mañana hacia el trabajo, en la noche hacia tu hogar. Hay una cobertura del Espíritu. No temas por tu finanza. Dios sigue siendo tu proveedor. Él es la provisión. Él sigue siendo Jehová Jireh, Jehová Jireh. Él te provee, Él te provee, Él te provee. Vamos, suéltalo, suéltalo, súbelo, súbelo. Así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, y así es. Vamos, Ricardo, Y adórale. así peleo mis batallas, Vamos. así peleo mis batallas, Vamos, fluye. así peleo, así peleo. Y aunque vea que estoy rodeado en ti confío. Aunque vea que estoy rodeado por ti, estoy tranquilo porque aunque vea que estoy rodeado por ti, y tenemos paz. Estoy rodeado por ti. Aunque vea que estoy rodeado, es que tu presencia nos Los que rodea. confían en Jehová Aunque vea que estoy son como el monte de Sión, Sara, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Aunque Jerusalén tiene, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor, Camila, de ti. Está a tu alrededor, vamos, Dios está alrededor tuyo. Hay batallas que Dios ya te dio la victoria. Vamos, camina, camina. Inhala, exhala y continúa. Mi victoria está en Jesús. Mire, sí, ya es hora de irnos. Vamos a adorar al Señor con nuestros diezmos y ofrenda. Ya oramos unos por los otros, pero si alguien quiere recibir la oración, puede pasar a este lado. Oramos, ya hemos orado, pues esa fue la indicación. Hemos declarado sanidad, declaramos puertas abiertas. Dios tiene control, Dios te bendice. Ya eres bendecido, ya eres altamente bendecido. Y esa es nuestra victoria, nuestra fe que ha vencido
al mundo. Les invito a que podamos adorar al Señor con nuestros diezmos, ofrendas, honras, pactos. Dios sigue siendo nuestro proveedor. Gracias a ustedes. Gracias. Aleluya. Qué hermoso ver al pueblo adorando, honrando. Mire, traer los diezmos al alfolí. Y cuando demos la ofrenda lo hagamos así, con alegría, con gozo, con total contentamiento, alegría. Aleluya. Porque eso es lo que espera Dios de nosotros, que lo hagamos de esta manera. Esta es la manera correcta de darle a Dios. Con alegría, con gozo. Siempre recuerdo un video que salió hace unos años atrás, que el hombre venía brincando y saltando para adorar al Señor. Qué bueno es el Señor. Declaro bendición hasta que sobre y abunde. Declaro que se multiplican todas las finanzas. Las de la casa, siempre habrá alimento en la casa, siempre habrá provisión. Pero no solamente en la casa, la habrá en cada familia representada. La provisión de alto nivel. Esperamos el miércoles. Esté atento a todas las redes sociales en la eventualidad. Pero de todo estar bien, como entendemos que todo va a estar y creemos. Miércoles en la mañana. De todos modos, atentos a lo que también se produzca del ministerio. Cualquier noticia. Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Ya nuestro apóstol ya debe estar ya. Creo que debe estar ya. Aunque ya mismito está llegando al país. Dios le dio una victoria impresionante. Y damos gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en esa área también ministerial. Y esa asignación particular, el Espíritu Santo le ha encargado. Nos vamos de este lugar en paz. Gracias a todos los que colaboraron en todas las áreas de la casa. Pastora, perdón. Gracias, Emanuel. Oh, gloria a Dios. Has ganado ahí unos 5 puntitos extra. Gloria a Dios. Gracias, Emanuel. De verdad. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Gracias por este tiempo tan hermoso. No cambio, Señor, un minuto, un segundo en tu presencia. Gracias. Nos vamos a este lugar en paz, con toda la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos amén y declaro sobre ti, tu familia. Escuche esto, que mañana será el mejor, vamos Camila, martes de tu vida, en el nombre de Jesús. Alguien grite amén. Vaya en paz en el nombre de Jesús. Despedimos la audiencia, les bendecimos. Razones por las cuales debes visitar la senda antigua. Libertad para adorar. Iglesia que evangeliza. Iglesia que restaura. Pastores sensibles al Espíritu Santo. Hay lugar para toda la familia. Te esperamos en todos nuestros servicios. Lunes 7 p.m. oración, 8 p.m. caminantes, miércoles 9 de la mañana tabernáculo, 7 p.m. celebración, viernes generación antorchas 7 p.m., domingo 10 de la mañana.